Jesús, que Dios le bendiga, pueblo del Señor. Damos gracias a Dios porque Dios los permite estar en su casa. Dios ha sido bueno este día, los ha guardado y los hemos gozado también en su presencia. Bendito sea el nombre del Señor. Es hermoso venir a la casa del Señor y poderle adorar y glorificar su nombre porque Él se lo merece. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Si hay amigos entre nosotros, que el Señor bendiga sus vidas. Para mí ha sido el privilegio predicar en esta hermosa noche y con la ayuda del Señor lo vamos a hacer. Siempre digo que no soy predicadora, pero lo hacemos para la honra y gloria del Señor. Y gracias al pastor por tomarlos en cuenta. Póngase de pie y abra su Biblia en el libro de Efesios, capítulo 5. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Efesios capítulo 5 y versículo 8. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendeblas. Porque vergonzoso es aún hablar de los que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de la cual sea la voluntad del Señor. Vengamos en palabra del Señor, pidiéndole al Señor que tome el control. Padre, te damos gracias, Señor. Amado Padre Celestial, te damos gracias, tú eres digno de toda honra y de toda gloria, Padre amado. Por tu misericordia, Señor amado, estamos en este lugar, Señor. Ahora, Padre, yo me pongo en tus manos, Señor, y te pido, Padre, que tomes el control, Padre, que sea tu palabra fluyendo, Dios mío, con poder y autoridad. Que sea, Dios mío, transformando nuestros corazones, Señor amado, en esta hermosa noche, Padre. Tú conoces, Dios mío, mi vida y la vida de tu pueblo, Señor Jesús. Que sea usted hablando conforme a la necesidad que hay en nuestros corazones, Padre. Usted que ve todo y conoce todo, Padre amado. Entiende todo, Señor amado Jesús. Te pedimos, Dios mío, que tu palabra, Dios mío, sea como refrigerio, Dios amado, en nuestras almas, en esta hermosa noche, Padre. Te damos gracias, Señor Jesús. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Te adoramos, Jesús. Vamos a estar meditando gloria al Señor. Bajo el tema, anda como hijos de luz. No conocer a Dios es como vivir en oscuridad. Ahí estábamos antes, en las tinieblas. Pero no solamente eso, no solamente vivíamos en tinieblas, sino que las tinieblas estaban dentro de nosotros. Por eso es que pecábamos sin temor algunos, porque estábamos en las tinieblas. Pero cuando llegó la luz de Cristo a nuestras vidas, fuimos trasladados de las tinieblas a la luz admirable. Bendito sea el nombre del Señor. A la luz de Cristo. Y el apóstol Pablo los aconseja en esta carta de los Efesios que andemos como hijos de luz. Para ser llamados hijos de luz, amados hermanos, se basa en ser transformados en lo personal y en lo espiritual.
Tiene que haber una transformación en nuestra vida profunda, genuina y duradera. Bendito sea el nombre del Señor. Que por nosotros mismos no la podemos lograr. Solamente la podemos lograr a través de la fe y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. En el versículo 8 dice, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz. Andad como hijo de luz. Amados hermanos, ¿cómo nosotros vivíamos en las tinieblas? ¿Qué hacíamos? Practicábamos los frutos de la carne. Váyase conmigo al libro de Gálatas. Gálatas capítulo 5 y versículo 16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, decisiones, herejías, envidia, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo habéis dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto era lo que nosotros practicábamos antes. Pero ahora, amados hermanos, que Dios ha venido a perdonar nuestros pecados, nosotros tenemos que vivir diferentes. El Señor ha venido, está dispuesto a transformar nuestras vidas para que nosotros, amados hermanos, estemos listos para heredar el reino de los cielos. Por lo tanto, si nosotros somos hijos de luz, no tenemos que practicar estas cosas. Tenemos que renunciar completamente a ellos. ¿Y cómo se puede lograr eso? Es una lucha constante. No es fácil. Hay que sacrificarlos. Hay que poner de nuestra parte, bendito sea el nombre del Señor, porque el Señor está dispuesto a obrar en nuestros corazones, porque el Señor quiere que su pueblo tenga el corazón limpio y preparado, porque no sabemos cuándo el Señor va a venir. ¿Cómo nosotros estamos viviendo? En el libro ahí mismo en Efesios capítulo 5 dice, en el 4, ni las palabras deshonestas, ni necedades, ni trujerías que convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo, avaro, que os idolatra, tiene herencia en el reino, en el reino de Cristo y de Dios. Si nosotros, amados hermanos, no estamos listos cuando el Señor venga, no vamos a tener parte en el reino de los cielos. Por eso nosotros tenemos que pedirle al Señor constantemente que los ayude a ser hijos de luz. Tenemos que hacer luz en todo lugar, no solo acá en la iglesia, en nuestros trabajos, en nuestros hogares. El hecho que estén en su casa, en nuestros hogares, no podemos hacer lo que nosotros queremos. En los frutos de la carne, y aquí le podemos añadir a esta lista. Porque antes éramos mentirosos, deshonestos. El baile, la discoteca. Escuchábamos música pagana, pero ahora nosotros tenemos que dejar todito eso. Tenemos que renunciar. Porque si amamos a Dios, tenemos que hacer personas diferentes. Bendito sea el nombre del Señor. A veces decimos, no, es que es un pecado pequeño, no es adulterio. Todo es pecado, sea grande o sea pequeño, es pecado. El Señor lo ve como pecado y lo describe como pecado. Por eso nosotros, hermanos, amados hermanos, debemos de pedirle al Señor que los ayude a vivir conforme a su voluntad. Hace poco hablaba con alguien y me decía, es que la música del mundo no es mala.
ella es cristiana. Y en el trabajo ella le pone música a todas las compañeras y es cristiana. Yo le decía, pero dígame qué se edifica cuando está escuchando música pagana. Es la carne que se edifica. Por eso nosotros, amados hermanos, no debemos de darle cabida. Un día estaba trabajando y estaba la compañera ahí al lado y de repente me dice, ay, Edith. Y le digo, ¿qué le pasó? Yo pensé que le había pasado algo. Y me dice, esa es mi canción. Y le dije yo, su canción sí, me la dedicaba a mi ex. Y me va contando la historia. No se parece con el que tengo ahora, me dice. No sé por qué me quedé con este y no con aquel. A eso lo lleva la música del mundo. A recordar lo que antes hacíamos. Y no solamente, sino que los deleitamos acordando lo que hacíamos, cómo vivíamos en las tinieblas. Pero el apóstol Pablo nos está diciendo acá que tiene que haber himnos en nuestros corazones, en nuestros labios. Cuando escuchamos una alabanza, ¿qué se está edificando? El alma y el espíritu. Cuando estamos tristes a veces y comenzamos a escuchar una alabanza, a través de esa alabanza somos fortalecidos. Comenzamos a sentir los ríos de agua viva en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios es real. Yo le decía a mi compañera, para mí la música del mundo es como el viento. Yo no le siento sabor. Pero si yo me pongo a escuchar una alabanza, mi alma es edificada. La mente es transformada porque hay poder en la alabanza y la palabra del Señor lo dice. Por eso nosotros debemos de hacer, amados, cada día la diferencia. Transformación espiritual es un proceso de cambio interno que conduce a una vida más alineada con la voluntad de Dios. Este proceso es impulsado por el Espíritu Santo, implica una renovación de la mente y el corazón, haciéndolos parecer más a la semejanza de Cristo. Eso es lo que Dios quiere. Que nuestro corazón sea transformado, que nuestra mente sea transformada. Que hablemos de su palabra, bendito sea el nombre del Señor. Que hablemos de sus maravillas. Pero si nuestro corazón les está ocupando los frutos de la carne, dígame cómo nosotros vamos a testificar de las maravillas de Dios. Es que en esta noche, amados hermanos, que Dios los ayude y que Él los llene de su palabra, de su presencia, de su Espíritu Santo, para que nosotros podamos hablar con libertad quién es Jesucristo. Porque tenemos que conocerlo, quién es. Tenemos que experimentar en nuestras vidas, en nuestros cuerpos, en nuestras mentes, en nuestros corazones, quién es Jesucristo, y Él es un Cristo de poder. Evitar las obras de las tinieblas. El 9 dice, porque el fruto del Espíritu es toda bondad y verdad. Este es el fruto del Espíritu. Véase conmigo al libro de Gálatas para que veamos cuáles son los frutos del Espíritu. Ya vimos los frutos de la carne, que los tenían atados antes de conocer a Jesucristo. Pero por la misericordia del Señor, a través de su sacrificio, ahora nosotros somos libres para exaltarle y para honrarle. Mas los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu.
Esos son los frutos del Espíritu que tienen que reposar en nuestros corazones. Eso es lo que el Señor espera, eso es lo que el Señor quiere. Y por ese pueblo el Señor viene. Que estemos practicando y viviendo los frutos del Espíritu, que son gozo, paz, mansedumbre, templanza. Eso tiene que haber en nuestros corazones. El 11. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendeblas. ¿Cuáles son las obras infructuosas? Aquellas que no agradan a Dios, las del mundo. Pero el apóstol Pablo aquí lo dice, más bien reprendeblas. Porque el hecho que estamos en la casa del Señor, en sus caminos, pero la tentación siempre llega. Siempre llegan los malos pensamientos. No somos libres. Van a llegar a nuestra mente. Pero el apóstol Pablo acá los está diciendo, reprendeblas. O sea, no le des cabida. No le des oportunidad de que llegue a tu mente y repose ahí, y entre a tu corazón, porque ahí es donde viene el daño. Antes de pecar viene el pensamiento acá en la mente. Y el apóstol dice, ten cuidado. Váyase conmigo al libro de Corintios. Libro de Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 10, verso 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de las fortalezas contrarias. Derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento, ¿a dónde? A la obediencia de Cristo. O sea que el apóstol Pablo lo dice, prepárense. Tenemos que andar preparados con la palabra del Señor. ¿Qué es llevar cautivo? Es llevar preso todo pensamiento que no es santo, todo pensamiento que no es sabio, pensamientos inútiles que no traen edificación a nuestra vida, sino que lo que hacen es confundirlos, perturbarlos, quitarlos el tiempo, en vez de estar aprovechando el tiempo haciendo las cosas que Dios manda, que es leyendo la palabra del Señor, enseñando la palabra del Señor. Tenemos mucho trabajo por hacer en nuestros hogares, a nuestros hijos, en nuestros trabajos. Pero el apóstol Pablo dice, llevando los cautivos a la obediencia de Cristo, porque sabe, hermanos, que solamente Él puede. Nosotros somos débiles. Por nosotros mismos no podemos, por nuestros méritos no podemos hacer santos. Somos santos a través de Jesucristo. Y la palabra del Señor nos enseña cómo ser santos, cómo acercarlos a Jesucristo. Y no solo pensamientos de inmoralidad, sino también hay pensamientos, amados hermanos, cuando estamos pasando situaciones difíciles. Pensamientos de miedo, de duda. Estamos pidiéndole al Señor, pero ¿será que sí Dios puede hacerlo? Estamos orando por algo, ¿será que sí Dios va a responder? Esos pensamientos, ¿quién los trae? Satanás. Él es el que pone miedo, él es el que pone temor. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Hacer lo que dice el apóstol Pablo, llevando los cautivos a la obediencia de Cristo. Debemos de pedirle al Señor, amados hermanos, constantemente que los ayude, que cuide nuestras emociones,
nuestros sentimientos. Decirle al Señor, te confío mi corazón, te confío mi mente para que usted la administre, que me parezca más a ti. Necesitamos pedirle a Dios. Porque entre más buscamos a Dios, el enemigo más se opone. No espere usted que si yo estoy buscando de Dios, el enemigo se va a quedar quieto. No. El enemigo va a atacar por un lado y va a atacar por el otro, buscando la manera de derribarlo. ¿Por qué? Porque Él quiere que regresemos a las tinieblas. Él quiere que las tinieblas vengan a nuestra vida, a nuestro corazón y se adueñen. Porque Él no quiere que nosotros seamos parte del reino de los cielos. No quiere que seamos parte de las promesas que el Señor tiene para nosotros. Pero debemos de pararlo con autoridad y con firmeza, con determinación. No hay ningún pensamiento que Dios no pueda llevar cautivo. Usted sabe con qué está lidiando, con qué estamos batallando. Porque a veces, amados hermanos, es fácil cambiar en lo personal, pero acá en lo interior solamente Jesucristo sabe cómo estamos viviendo. Es fácil dar una apariencia de que somos cristianos y que somos hijos de luz, pero ya en la intimidad, ¿quiénes somos? ¿Qué clase de vida estamos viviendo? ¿Estamos agradando a Dios? Es tiempo de buscar más al Señor y que Él purifique nuestros corazones. Su sangre tiene poder. Gloria a Jesús. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiesta, porque la luz es lo que manifiesta todo. A veces los cuidamos cuando estamos haciendo algo que a Dios no le agrada y sabemos, pero seguimos ahí y creemos que todo está bien mientras no lo sepa el que esté al lado, mientras no lo sepa el pastor, mientras no lo sepa el líder. Todo está bien, pero déjeme decirle, no importa cuál sea el pecado, pero la luz de Cristo va a llegar tarde o temprano. Y ahí vienen las consecuencias. Porque el diablo te insta a pecar y te ofrece mucho deleite en el pecado. Eso es lo que el diablo los ofrece, pero jamás los habla de las consecuencias. Y es muy triste, amados hermanos. Aunque pasen los años, la luz de Cristo va a alcanzarlos. Y lo que hemos hecho va a salir a la luz. O lo que estamos haciendo tarde o temprano va a salir a la luz. ¿Sabe por qué? Porque el Señor los ama y no quiere que los perdamos. El Señor quiere que nosotros reflexionemos y cambiemos. Bendito sea el nombre del Señor. Porque el deseo del Señor es de que nosotros seamos santos. ¿Y qué es la palabra? ¿Qué significa santo? Significa separado del mundo. O sea que el mundo no tiene que estar administrando nuestras vidas, sino que tiene que estar administrando nuestra vida en la palabra, la presencia de Dios, la gracia de Dios, el amor de Jesucristo. Gloria a Jesús, aleluya. El 13, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiesta por la luz y es manifiesta en todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Acá los está hablando de adormecimiento espiritual, no físico. Muerte espiritual, no física. Pero el Señor los está diciendo, levántate tú que duermes. ¿Cómo estamos delante del Señor? ¿Estamos despiertos? ¿Estamos dormidos? ¿Cuáles las señales de los que están dormidos o de los que estamos durmiendo? No hay oración, conformismo, no hay lectura de la palabra del Señor,
Y los tiempos que estamos viviendo es para que nosotros estemos alertas. Es para que nosotros, amados hermanos, le estemos pidiendo al Señor, ayúdame, ilumíname, guíame. Porque el poder del cristiano, amados hermanos, ¿dónde está? Está en la oración. Si nosotros no estamos orando, estamos desprotegidos. Si nosotros no estamos escudriñando la palabra del Señor, estamos, ¿cómo le diré? Como falta de vitamina. Así como cuando nuestro cuerpo físico necesita vitamina. Nos comenzamos a sentir mareados, débiles, cansados. Y así se pone nuestra vida espiritual cuando no estamos orando, cuando no estamos leyendo la palabra del Señor. Débil. Hay culto hoy, pero creo que no voy a ir. Voy a ir el otro fin de semana. Sabemos que tenemos que orar en la mañana y en la tarde, pero hoy en la mañana no voy a orar porque voy a dormir un poco más. En la tarde voy a orar, pero ¿qué pasa? Venimos más cansados y no oramos. Así los acostamos. Y la carne fácil y rápidamente se acomoda. Al principio el Espíritu Santo lo redarguye. Pero ya luego se hace una costumbre, ya se acomodó la carne. Y a eso es que el Señor los está diciendo. Levántate tú que duermes. Porque nadie sabe ni el día ni la hora. Y si estamos dormidos espiritualmente, no vamos a sentir cuando el Rey de Gloria aparezca en las nubes. Y peor si estamos muertos espiritualmente. Mucho menos. Mira pues que con diligencia, cómo andéis. Esta palabra se eco en mi corazón, ¿sabe? ¿Cómo andamos? ¿Cómo fue su día hoy? ¿Cómo fue el día de ayer? ¿Andamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Será que Dios está contento con mis actitudes? ¿Será que el Espíritu Santo está contento o está contristado? ¿Cómo está nuestra vida? El apóstol Pablo dice, mira cómo andéis. Tenemos que andar con sabiduría, conociendo los tiempos. Porque señales están viendo que el Señor viene pronto. Y depende cómo yo ande, así va a ser en aquel día. Él me va a reconocer como su hija. Pero si yo ando en tinieblas, me va a decir apartada de mí porque yo no te conozco. Porque al Señor nadie lo podemos engañar ni lo podemos burlar de Él. Con Él no se juega. Por eso tenemos que caminar con temor, no con miedo, sino con temor. Que en nuestro corazón sea el anhelo de agradarle al Señor. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, como entendidos. Si estamos haciendo la voluntad de Dios, váyase conmigo al libro de Apocalipsis. Apocalipsis, gloria al Señor. Apocalipsis 22:11. Mire cómo lo dice la palabra acá. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía.
Y el que es injusto, el que es justo, ¿qué nos dice? Practique la justicia todavía. O sea que esto es diario. Practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifiquémoslos aún más. El consejo de Dios está para nosotros. Nosotros decidimos qué hacer con lo que recibimos de Dios. ¿Obedecemos o no obedecemos? Pero como hijos de luz tenemos que tener un corazón obediente. Santificarlos aún más. A veces, amados hermanos, se nos va el tiempo y no buscamos el rostro del Señor. Y vemos que los días, no sé, pero yo siento los días tan cortitos. Yo siento que apenas fue que comencé el lunes y ya estamos ya a mediados de la semana. Los días están pasando rápidos. Es sorprendente cómo el tiempo está pasando. Pero es cumplimiento de la palabra del Señor. Que Él tenía que cortar los días, si no, nadie se salva. O sea que en este mundo nosotros peligramos. Por eso hay que buscar la protección de Dios para nuestras vidas, para nuestras familias. Ser perseverantes, ser constantes. Practicando las justicias. Viviendo en santidad. No es fácil. Pero hay que luchar. Nos cuesta. Pero hay una recompensa para aquellos que lo hacen. La vida eterna. Eso es hermoso, amados hermanos. A ir a ese lugar donde no habrá más llanto, no va a haber dolor ni tristeza. Ya no va a haber más tentación ni más pecado. No, todo eso se va a acabar. Pero hay que pagar el precio ahora. Hay que buscarle ahora. Bendito sea el nombre del Señor. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Es tiempo de aprovechar el tiempo. Sabe que las redes sociales los están quitando mucho tiempo. Y cuando acordamos ya pasaron 1 o 2 horas. Y decimos ya, me avanzó, ya agarró la noche. Y otro día ya andamos mentalizados, tales horas me levanto al trabajo y es una rutina, amados hermanos, pesada y terrible, la verdad que sí. Pero siempre hay que pedirle a Dios que los ayude a administrar el tiempo. Y tratar la manera nosotros de poner de nuestra parte. Y soltar poco las redes sociales. Y escudriñar las escrituras. Porque en ella hay palabras de vida eterna. En ella encontramos fortalezas. En ella encontramos paz, seguridad, consuelo. Por eso es importante buscar el rostro del Señor cada día. Bendito sea el nombre de Jehová. Versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Tenemos que ser entendidos. El Señor nos ha dado discernimientos. Y nosotros sabemos bien cuando estamos haciendo entendido y cuando estamos haciendo necios. El Espíritu Santo los hace sentir. Tenemos que ser entendidos de la cual sea la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Y el anhelo más grande del Señor es de que nosotros estemos listos, estemos preparados. Porque Él viene pronto
y su galardón con Él para recompensar a cada uno según sean nuestras obras. ¿Cuáles son nuestras obras? Tenemos conocimiento de la palabra del Señor y sabemos cuáles son. Serle fiel a Dios, serle leal en todo tiempo, a pesar de la circunstancia. Todos pasamos momentos difíciles, de subidas y bajas. Pero el Señor es fiel y ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Cuando mi madre estaba viva y estaba ya bastante grave, yo siempre le decía a ella, madre, ella se quejaba mucho. Y yo le decía, madre, cuídese. Porque si usted puede tener 1000 enfermedades, pero si tiene el corazón limpio y muere, usted va con Dios. Pero si en su corazón hay arrogancia, hay orgullo, hay enojo, eso los puede cortar la salvación. Por eso nosotros, amados hermanos, siempre debemos de estar preparados. En los momentos difíciles pedirle a Dios, sosténme. El Señor lo hace. El Señor lo ha hecho conmigo y sé que con usted también lo ha hecho. Y en esos momentos de situaciones difíciles es donde el enemigo más trabaja. Pero con Cristo somos más que vencedores. Hasta aquí mi parte y que el Señor les bendiga.